Bueno, en primer lugar, agradecerte muchísimo, Martín, como siempre, que participes del primer encuentro de este ciclo de conversaciones del Diccionario de Libros. Y como este martes 23 de febrero se cumplen un nuevo aniversario del nacimiento de César Aira, que cumple 72 años, le mandamos un saludo de cumpleaños, ¿por qué no? Desde este modesto espacio. Nada, nos parecía interesante generar algunas aproximaciones sobre esta obra tan interesante. Y como el espíritu de Aira y la narrativa de Aira tiene un carácter lúdico, me parecía empezar con un escenario lúdico donde vos sos el dueño de una librería, ¿no? Y alguien llega y dice, yo quiero empezar a leer a Aira. ¿Por dónde empiezo? Y además tenía la información esa persona que Aira tiene más de 100 libros, ¿no? Una persona que tenía más o menos un conocimiento. Es decir, ¿por dónde empiezo? Aira tiene un carácter lúdico, pero yo no sé si yo lo tengo. O sea que habría que jugar con él, no conmigo. Pero puedo intentarlo. Porque me limitaré a decir cuáles son los libros que a mí más me gustan de Aira, lo cual no es lo que debería ser necesariamente un librero, que se supone que tiene que recomendar en función del cliente. Yo no sé hacer eso. Sí puedo decirte los que a mí me parecen, los que a mí más me han gustado, cambiando las reglas del juego si es que se puede, si vos me dijeras, bueno, hay que releer un libro de Aira, lo cual yo lo he releído, es raro igual ponerse a releer a Aira, que siempre te suma un libro más o muchos más, pero releerlo es toda una experiencia también. Por eso mismo, porque como su misma obra produce este efecto de vértigo hacia adelante, parar y volver a releer es una experiencia interesante. Yo podría ponerlo también en esos términos. ¿Qué libros releería o releí de Aira? Yo diría, me voy a olvidar, obvio, bueno, con más de 100, imagínate, no leí los más de 100, pero leí un montonazo. De algunos me voy a olvidar, pero diría por lo pronto El Tilo, eh, Varamo, Cumpleaños, ya que estamos con el asunto de que cumple, cuando cumplió 50 escribió Cumpleaños. El Tilo, Varamo, Cumpleaños, por poner tres, para que el cliente de la librería no piense que le estoy queriendo encajar más libros de los que vino a buscar. Pero, eh, y también, pero agregaría un cuarto de esa otra línea de novelas con, digamos, bueno, un episodio de la vida del pintor viajero, y agregaría Emma la cautiva, que es Bien, casi el primer libro de Aira que circuló dentro de la variante de novelas pampeanas de más extensión. bien. Bueno, Dejó el aguinaldo ahí el lector, pero se va con una futura formación en Aira. está bien gastado. O sea, si la tiene esa plata, mejor que la gaste en libros. Me parece muy bien. A propósito de cumpleaños, acá tengo la edición que es de Random, que hacemos un pequeño paréntesis para quienes no han leído nada de Aira. Aira publica en diversas editoriales, sean grandes o editoriales o editoriales independientes, eso también es muy interesante. Y me parecía interesante este libro porque hay un texto tuyo, no sé si será tuyo o es apócrifo, pero estaba firmado por Martín Cohen, que Entonces ojalá sea mío. sí, lo digo porque era interesante y si no era tuyo te lo atribuyo, que tomabas el comienzo de este libro que muy brevemente dice, hace poco cumplí 50 años y había acumulado grandes expectativas con la fecha, no tanto por el balance de lo vivido que podría ser, como por la renovación, el recomienzo, el cambio de hábitos. De hecho, no pensé ni por un instante en hacer un balance o evaluar el medio siglo pasado. Tenía la vista en el futuro. ¿No? Y me parecía interesante el ángulo que vos tomabas de pensar a Aira lo pasado como lo real y lo futuro como marco de la imaginación, ¿no? Creando ahí un espacio de trabajo que es interesante. Es que me parece que en ese libro hay una clave que uno podría rastrear en otras zonas de la literatura de Aira, en las que el pasado de hecho tiene una presencia muy fuerte, en Emma la cautiva, en La liebre, en el libro del pintor viajero, que es sobre Rugendas.
aparece Rosas, aparece Rugendas, o sea, hay mucho siglo XIX en Aira, mucho siglo XIX en Aira. En el caso de cumpleaños, digo, marcando el lugar o el espacio que le dedica al pasado, entonces la pregunta pasa a ser, ¿cómo entra el pasado ahí? ¿O qué significa el pasado en la literatura de Aira? Efectivamente, creo que en cumpleaños hay una clave, porque como la escena que presenta el libro es la de alguien que cumple 50, esas cifras redondas promueven los balances, entonces efectivamente el narrador de esa novela se dispone a hacer un balance de su vida, y el balance, más cuando cumplís 50, es decir, cuando ya tenés más pasado que futuro, probablemente, bueno, hay excepciones, pero son pocas, pero a la hora de cumplir con números redondos, a la hora de cumplir décadas con números redondos, cumplir 50 es la primera que casi con seguridad representa la suposición, por no decir la certeza, de que tenés más pasado que futuro. Nadie sabe cuándo se va a morir, eso es obvio, pero cuando cumplís 40, tampoco es un exceso de optimismo pensar, hoy en día no es un exceso de optimismo pensar que vas a vivir más allá de los 80. No es una certeza que cuando cumplís 40 tenés ya más pasado que futuro. Cuando cumplís 50 ya tendrías que pasar los 100, ¿viste? Y eso, la gente que logra eso sale en el diario, o sea, es una excepción, es claramente una excepción. Entonces, es la primera cifra que marca que en una vida hay más pasado que futuro, o para decirlo de un modo más deprimente, hay menos futuro que pasado, hay menos por vivir que lo que ya se vivió. Lo cual, digamos, predispondría todavía más al gesto de la recapitulación que es propia de un balance. El balance lo puedes hacer a los 20 años, lo haces a los 20 años. Pero los 50 marca, me parece, ese punto de inflexión de la mirada hacia el pasado. Pero como se trata de literatura y no de memorias o de autobiografía, y como Aira, de un modo convincente, diría yo, se opone, no, se opone no, pero ha criticado ciertos aspectos de lo que debió llamarse literatura del yo. Es muy interesante lo que hace en este libro de un yo que no es el de la literatura del yo, y de una introspección que no es la introspección, y de una autocontemplación que no es la autocontemplación de la literatura del yo. Y en ese movimiento me parece que lo que uno puede marcar, porque lo hace de una manera fabulosa, es que imprime sobre el pasado las características del futuro. En la manera de narrar, por supuesto, se trata de literatura, así que la manera de narrar define todo. En lugar de hacer del pasado digamos, la dimensión de lo estable, de lo real en el sentido de lo estable, de lo ya ocurrido, de lo que ya se sabe, el futuro, aquello que hay que vislumbrar, intuir, presentir, elucubrar, imaginar. Aira narra el pasado como si fuera el futuro, gira la mirada hacia el pasado como si fuera un futuro, le imprime la incertidumbre y la zozobra que sería propia del futuro. Entonces, como narración, es fenomenal. Me parece que, así como una observación que fui advirtiendo en ciertas lecturas de algunos libros, hay también una mirada de la literatura dentro de la literatura de Aira, ¿no? Y pongo el caso, por ejemplo, no sé, algunos textos, bueno, Prince, uno de los últimos, que es un escritor de novelas góticas completamente agotado de su éxito, que se entrega al opio. Bueno, después está Parménides, ¿no? El primer ghostwriter de la antigua Grecia. Está el mago, ¿no? Este mago que descubre que entre todas las posibilidades que tiene, porque efectivamente es un mago, está la de escribir libros, bueno, también está el gran misterio. ¿Cómo, en ese sentido, digo, ya que se va repitiendo como ese patrón de la literatura que mira la literatura, ¿no? ¿Cómo funciona, cómo opera eso en Aira? Mira, a mí es un aspecto que me entusiasma mucho. Agregaría el Congreso de Literatura, donde aparece Carlos Fuentes. Me entusiasma en el sentido de que la metaliteratura, la literatura sobre literatura, la literatura con personajes escritores, tiende al ambicamiento y tiende a la solemnidad de un modo tal y con una frecuencia tal que hace que yo en lo personal más bien le escape a las novelas sobre la literatura y las novelas con escritores, precisamente por esto, porque por esto que decimos, ¿no? Que me parece que activan como un imaginario
como digo, solemne, de profundidades en relación a la literatura, de autoimportancia de la literatura y del escritor, y la intervención de Aira sobre eso, es decir, hacer, como bien decís, novelas sobre literatura, novelas donde aparecen escritores, o novelas donde aparece un escritor llamado César Aira, pero hacerlo, digamos, en la dirección exactamente inversa a la de la importancia y la solemnidad, me parece que es una de las intervenciones de Aira sobre el sistema literario más apreciables, y que de hecho pueden encontrar su complemento, no en la persona real de César Aira, que no tenemos por qué, más allá yo lo conozco un poco, pero no es la cuestión ahí, la persona real, pero sí una cierta figuración de escritor. O sea, no lo estoy pensando como un complemento biográfico ni como un contexto real, lo estoy pensando como una parte de la simbolización literaria, que no todos los escritores, digamos, asumen, o no todos los escritores generan, ¿no? La configuración de una imagen de escritor. Y en Aira sí. Y esa configuración de imagen de escritor se sale por completo de los estereotipos del escritor. Casi podríamos decir que los contrarresta. Y en eso me parece que hay una sintonía posible con estas novelas que vos marcás, o con las características que tienen la figuración de escritores y la metaliteratura en Aira, que es, como dije, todo lo contrario de la solemnidad y de la autoimportancia. Esa intervención me pareció decisiva cuando empezó a funcionar en Aira, y me parece que sigue siendo decisiva en cuanto a que sigue siendo imprescindible. O sea, la literatura parece seguir todavía, bueno, va a seguir probablemente, conquistada por cierto aura de trascendencia y de profundidad. La idea de que es un asunto, no diríamos solamente serio, vos antes marcabas la cuestión de lo lúdico, sino grave, profundo. Conocemos distintas referencias del tipo la angustia de la página en blanco. Digamos, uno se fija, uno ve la carga que se pone sobre ciertas escenas de escritura. La de la página en blanco podría ser, la de la angustia ante la página en blanco podría ser una buena referencia, porque carga sobre la escena de la escritura nada menos que la palabra angustia. Angustia. Y al mismo tiempo una especie de mandato tácito, porque en principio cualquiera se apartaría de una escena que le provoca angustia. Entonces, ¿por qué alguien que siente angustia ante la página en blanco se sienta frente a la página en blanco? Sino por una especie de mandato trascendente o de deber trascendental de la literatura y de la escritura y del ser escritor. Aira desarma eso por completo a golpes de parodia, a golpes de sátira, a golpes de juego, a golpes de risa. Le quita a la figura de escritor ese alambicamiento que tanto se cultiva hoy en día. Hoy en día sigue eso funcionando muchísimo, como una voluntad de ser escritor, como si fuese algo especialmente prestigioso, especialmente deseable. No estoy hablando de escribir, estoy hablando de ser escritor. Pero cuando uno pasa de ser escritor a escribir, también aparecen estas cosas. La angustia de la página en blanco, me trabo, no puedo, digamos, padecimientos. Un imaginario de la literatura asociada con los padecimientos, con el sobreponerse a esos padecimientos, y por lo tanto con una dimensión como de inmolación, ¿no? Una carga de valores morales sobre el escritor y sobre la escritura, y de padecimiento redentorista, porque el escritor se angustia, pero se sobrepone, sufre, pero insiste, para de alguna manera redimir, no se sabe a qué, porque nadie le pidió nada, mediante ese sufrimiento. Probablemente el nombre, por tomar otra figuración, digamos, de escritor muy cristalizada y resumir y que sea muy reconocible, pero a mí me parece que la figura de Ernesto Sábato se concentraba muchísimo esta idea de, ¿cómo decir?, sacrificio, nocturnidad. Nocturnidad también en sentido no la hora que cada uno le gusta levantarse y acostarse, sino la hora de los fantasmas, la hora de las pesadillas, la hora de las sombras, de un escritor agobiado por fantasmas que se redime en la literatura y redime en la literatura. Toda una serie de padecimientos y, como decía también, de solemnidades, como un mundo de mayúsculas, ¿no? En ese mundo, escritor se escribe con mayúscula, literatura se escribe con mayúscula.
Aira, César Aira, en la figuración literaria de la literatura y en la irradiación de su propia figura de escritor, si podemos llamarlo así, me parece que contrarresta eso y es una de las intervenciones más apreciables que, que, que se puedan reconocer en él, me parece a mí, porque le quita importancia a la condición de escritor, le quita importancia en el sentido de esa importancia hueca que el escritor tiene socialmente, le quita solemnidad a algo que en la solemnidad se vuelve pomposo, y devuelve un imaginario de escritura de dicha, de felicidad. No en sentido tonto de la expresión, que habría que ver cuál es, sino para contrarrestar la mitología del escritor sufriente, ¿no? Entonces, contrarrestar eso con la figuración del escritor dichoso, a mí me parece que es un aporte de Aira de enorme valor. De hecho, en aquel ensayo que mencionábamos al principio, que tenía la firma tuya hasta donde sabemos, vos planteas la discusión de por qué no se considera, por qué no se analizan los modos políticos en la poética de Aira, como si sus textos no estuviesen a la altura de eso. Y pensaba también, digamos, si no es que se sigue pensando en forma, por decirlo de algún modo, sartreana, ¿no? La idea de el escritor comprometido que tiene que estar asociado a poner el cuerpo, etcétera, etcétera. Y la poética de Aira, la otra figura de autor que él construye, ¿no? Como que no se la puede ubicar de esa manera, ¿no? Como si sus textos, como él los llama, cuentos de hadas dadaístas, no tuviesen la estatura para estar a una altura política que merecería la intervención de la época, ¿no? Sí, sí, efectivamente, porque por eso uno habla de una figura de escritor como un imaginario de representación de escritor y no de la persona real. En el sentido que si fuera la persona real habría que llamar a Aira, igual no nos va a atender, o entrevistar a Aira. Él no va a aceptar y verificar con la persona qué le pasa a la persona o qué tiene para decir la persona. Para eso tendrás que conseguir una entrevista con Aira, no vas a poder. Pero si hablamos en cambio de figura de escritor, que también, digamos, sistema de representaciones de signos de palabras, no ya la persona real, eso suscita una lectura, entonces hay que ver de dónde lee o cómo lee uno cada uno de los aspectos de esa condición de figura de escritor, que son textos muchas veces, pero no solamente textos, también pueden ser imágenes. Estoy pensando, por ejemplo, en, en un libro de entrevistas hechas por Graciela Esperanza, llamado Primera Persona, se publicó hace unos años, y que tenía antes de cada entrevista una biografía escrita, una autobiografía breve de cada uno de los entrevistados, y también una fotografía de Alejandra López, que es una fotógrafa muy extraordinaria y había hecho un retrato de cada uno de los escritores. Digo, la imagen de escritor, una figura de escritor, puede ser también esa política de la pose y esa política de la apariencia que puede o no tener un escritor. Digo, la puede tener premeditadamente o no, pero puede estar funcionando ahí. Si uno recorre esa secuencia de fotos, creo que también hay un texto adjudicado a mí, pero porque, claro, sobre al menos alguna de esas fotos, y uno podría ver ahí qué imaginario de escritor aparece, bajo la intención de cada escritor o no. Está Fogwill, está Elvio Gandolfo, está Piglia, está Vladico Siancic, está Eve Ward, está César Aira. Quiero decir, no se trata solamente de palabras o de autodefiniciones en la figura de escritor. También hay modos de manifestarse o modos de aparecer, y el carácter lúdico o el carácter informal de Aira, uno lo puede rastrear también en las imágenes, ¿no? En las fotografías. Si yo no recuerdo mal, la de Alejandra López en ese libro, porque distintas, claro, pero en esa fotografía Aira luce no solo informal en la indumentaria, frente a otras variantes de... Hay como un uniforme de escritor. Hay escritores que se visten de escritores. Yo lo veo, o lo he visto, me llamó la atención en algunas ferias del libro o algunos festivales literarios, ver que algunos escritores, no me acuerdo cuál, no importa cuáles, pero se ponían otra ropa para ir
a la mesa de la que tenían que participar. No es que se ponían, qué sé yo, en vez de la remera agujereada, una que no estuviera agujereada, no eso, sino lucían de otro modo. Se esmeraban en lucir de otro modo, como si en la medida que iban a asumir un rol de escritor, eso requiriera otra indumentaria que la que es genuinamente propia, la que ellos verdaderamente usaban o usan. Y al mismo tiempo esa indumentaria se suele parecer mucho entre sí, por eso pensaba en un uniforme de escritor, ¿no? Y ahí está completamente por fuera de eso se ve en esas imágenes, está completamente por fuera de eso, y si yo no recuerdo mal la imagen, le agregaría a la informalidad de la indumentaria de Aira el gesto de retraimiento. Hay como una risa tímida, baja la mirada, rápidamente, haciendo memoria en esa secuencia de fotos de Alejandra López, rápidamente uno podría contrastar con la foto de Fowell, que aparece en cambio levantando no solo la mirada, sino la cara. Erguido, está sentado, pero Fowell, sentado pero tenso, se levanta y mira de arriba, no, a mí esa mirada de Fowell no me sugiere o no me suscita tanto un efecto de soberbia como de desafío. No el que te mira por arriba con desprecio, sino el que te levanta la cara, no solo la mirada. El que te levanta el mentón para desafiarte. Frente a la risa de timidez y al retraimiento de Aira. Ahora, hecho este circunloquio, uno después, como lector de esas figuraciones de escritor en imágenes o en declaraciones o en entrevistas o en apariciones públicas o en textos, también lee, ¿no? O sea, lee y toma o discute, se pliega o se opone como uno hace con cualquier texto, como uno hace con una novela o como uno hace con un ensayo, que es tomar posición al respecto. Y ahí donde yo no solo retomo, sino que me entusiasmo enormemente con esa figuración de Aira que mencionábamos antes. Hay una cierta figuración, yo no estoy en condiciones de establecer hasta qué punto promovida por él mismo o admitida por él mismo o que funciona más allá de él, que lleva a pensar en una especie de literatura de la frivolidad y literatura apolítica. Más allá del propio Aira, como digo, que puede tomar posición o no, o puede perfectamente elegir no tomar posición pública en cuestiones políticas. Vos mencionabas muy bien la referencia sartreana como un mandato, entonces ahí donde funciona como un mandato, a mí me parece más que apreciable que alguien se sustraiga al mandato. Si es una opción, yo admiro muchísimos escritores que han optado por tomar posición política y por poner en circulación en la sociedad una palabra política, pero ahí donde pasa a ser un mandato, paso a valorar también y en la misma medida la disposición de un escritor que dice yo prefiero no hacerlo. Ahora, que de esa prescindencia de Aira, que de esa abstención o ese silencio de Aira como figura pública que podría intervenir, ¿no? Tomar posición política, vaya a colegirse una frivolidad política en su literatura, entonces a mí me parece que ya aparece por lo menos un problema de lectura, ¿no? O una cuestión de lectura literaria a discutir. Porque no hace falta un escritor que asuma la figuración tradicional del escritor que se posiciona políticamente o se pronuncia políticamente para pensar que esa literatura es política. Podríamos incluso pensarlo al revés. Escritores muy de declaración y de pronunciamiento público, y después hay que ver qué lugar tiene la política en su literatura y de qué manera funciona. Para no pensar que hay un traspaso directo de una dimensión a otra, obviamente no lo hay. Y en el caso de Aira me parece que ese cierto imaginario de lo lúdico en el sentido de lo frívolo o lo superficial o otras formas que se suelen emplear despectivamente, parecería llevar a pensar que en la literatura de Aira no hay política, que es una literatura apolítica, y no lo es, ¿no? Vamos a los textos. Yo mencioné el tilo, donde el peronismo tiene un lugar importantísimo. En una ofrenda musical, hace poco escribí también sobre la novela Una ofrenda musical, donde también aparece la política y aparece el peronismo. En Cumpleaños aparece la cuestión de la lucha armada, que no tiene tanta presencia en la literatura argentina contemporánea. La dictadura sí, la lucha armada no. Creo que no tiene tanta
no hay tanto espacio en la literatura argentina contemporánea para narrar, insisto, no la represión de la dictadura, no la militancia en términos generales, sino la lucha armada. Y eso aparece en Cumpleaños. Por supuesto que aparece en la estética y en la poética de Aira, y bueno, y cómo no, es una novela de Aira. Cosa que a mí igual me entusiasma todavía más como lector, en el sentido de que la figuración de la política en las literaturas del realismo no es el tipo de figuración que más me interesa. O la literatura política en la tradición del mensaje, de la bajada de línea, la literatura declarativa, la literatura de la conciencia política, no es la que más me entusiasma en términos de figuración de la política de la literatura. Entonces, no solamente marco mi interés por la presencia de lo político en la literatura de Aira, sino que diría, me interesa especialmente que en esa clase de poética que no responde a las tradiciones de la representación política en la literatura, haya política, como la hay, muy a menudo hay una dimensión política en la literatura de Aira. Está la novela del presidente, que es muy interesante. Mirá, ojalá haya un texto firmado por mí que circule, porque pensé en escribirlo y no lo escribí. O sea que si alguien lo hizo por mí y le puso el nombre, se lo agradecería, pero Sí, muy rápidamente. es un, ¿no? perdón, para quienes no lo leyeron, es un presidente que sale a recorrer por las calles a la noche los barrios de la ciudad, ¿no? Se lo toma, pensaba cómo opera la literalidad dentro de lo literario en Aira, ¿no? Y cómo el efecto de la literalidad opera sobre la base de quitar solemnidad y funcionar como una manera de humor. Pienso, por ejemplo, bueno, en el mago, ¿no? Que es un mago que literalmente puede hacer magia y está frustrado porque no conoce los gajes del oficio de aquel que no hace magia efectivamente. En el gran misterio, dice, yo tengo un genio adentro, pero es literal, es una persona que vive horizontalmente dentro de él. Bueno, y el presidente, que es un presidente que efectivamente recorre las calles, no como metáfora, ¿no? No, totalmente. Y ahí, perdón, la última observación, porque justamente se me había ocurrido esto que decíamos, de si es apócrifo, ¿no? Este texto, pensaba en Pierre Menard, ¿no? Si vos tuvieses un Pierre Menard, y pensaba que en Pierre Menard también opera la literalidad como efecto de humor, ¿no? Eh, digamos, esto que es querer escribir el mismo texto palabra por palabra, pero que produzca un efecto diferente. Nada, ahí esas acotaciones que me parecían interesantes. Completamente, porque me parece que hay, bueno, las posibilidades de la literatura, ¿no? Que no, es como producir un efecto metaforicidad, pero, pero un poco activando un mecanismo inverso. O sea, en vez de tomar un sentido literal y trasladarlo, desplazarlo para un sentido metafórico, retrotraes lo que puede ser una metáfora a su sentido literal, pero con eso no recuperás literalidad, producís un efecto fantástico. No es que devolvés la palabra a su sentido originario hasta donde una palabra pueda tener un sentido originario, pueda no ser metafórica en sí cada una, ¿no? Como si no hubiese metaforicidad aún en la literalidad, pero hay literalidad. Logran, ahora hablo en plural porque vos trajiste a colación a Borges, imprimir un carácter fabuloso sobre la literalidad, porque no es recuperar la literalidad, es retrotraer la metáfora a una literalidad que ya no es tal. Si pensamos en Pierre Menard, efectivamente el mismo texto es mejor, se vuelve fabuloso respecto del texto original, pero también podríamos decir, si uno piensa, supongamos, no sé, ciertas teorías de la recepción a lo Humberto Eco, por ejemplo, ¿no? que suponen reconocerle al lector un carácter de cooperador de la obra, de colaborador de la obra, que la hace junto con el autor. Que una obra no existe hecha por el autor, sino también por cada uno de los lectores. Con lo cual, cada lector de alguna manera puede considerarse que adquiere un estatuto de creador de la obra en la medida del propio autor, ¿no? Con lo cual, se le asignaría al lector la condición de autor.
el lector es tan creador de la obra como el autor. ¿No? Humberto Eco, otras teorías de la recepción análogas, para potenciar esa condición de que el lector no es meramente un creador pasivo, sino que tiene un rol activo y creativo en la lectura. Si llevamos eso a una metáfora, podríamos decir el lector como un autor. Si vos volvés esa metáfora a una literalidad y decís el lector es el autor, haces Pierre Menard, autor del Quijote. Haces del lector un autor. Lo llevas a la literalidad y pones sobre la lectura todas las características de la escritura, características en cuanto a la condición de creación. El mismo texto es otro, claro, el mismo texto cuando leemos es otro. Las resonancias son otras, el texto cambia y podríamos decir que en ese juego de metáfora-literalidad se produce esa escena fantástica. Tan fantástico como escribir el mismo texto y que ese texto sea otro y poder ser el autor de un texto que ya existía. Pero podríamos decir que esa operación fantástica en Borges tiene estas características. Recuperar o llevar una metáfora a una literalidad. Y decir el lector efectivamente es un autor. Es el autor. Podemos pensar que en Aira esto puede estar también. Sí. Y está de un modo semejante, o sea, no retrotrae las palabras a un carácter denotativo que llevaría a una referencialidad realista. Al contrario, lo que produce son, digamos, puras peripecias fabulosas hacer eso. Voy a traer a colación a Ricardo Piglia, que puede ser disonante cuando se está hablando de Aira, porque Aira no lo aprecia, pero en algún momento Piglia había propuesto que la metamorfosis de Kafka no era sino el desarrollo de una metáfora usual de cuando alguien se mira al espejo y se ve feo y dice, soy un bicho. Y que en esa, digamos, llevar esa metáfora, soy un bicho, a la literalidad, derivaba en la metamorfosis. Otra vez, no en un relato realista, sino en un relato de lo fabuloso. Te hago las dos últimas y ya cerramos, porque además nos podemos quedar hablando horas sobre este autor y sobre esta obra en particular. Vos hablabas hace un ratito, digamos, de los procedimientos que generan cierta inestabilidad en la lectura, ¿no? De Aira, esto de quitarle solemnidad, de modificar la significación en lo que significa un autor. Y pensaba también si esta inestabilidad que por momentos genera humor, así como paréntesis, a mí me genera mucho humor tanto Aira como la Iseca, ¿no? Leo los Sorias y me río, leo Aira y me río. Hay ahí como un efecto, por lo menos en mi experiencia como lector, que me genera eso, pero me produce una sensación de algo que se disloca, ¿no? Y por momentos casi como un collage, ¿no? Como cosas que funcionan, que dislocan, que inestabilizan. Te quería preguntar si esto tiene que ver con esta deuda que Aira siente con lo duchampiano, ¿no? Con la idea de lo dadaísta, y cómo el dadaísmo, que ciertamente tiene un efecto político porque ocurre en la Primera Guerra Mundial, como reacciona a todo lo que estaba pasando, también no se podría pensar esa como una condición política dentro de la obra de Aira, ¿no? Sí, sin dudas. ¿Te acordás que hay una novela de Aira que se llama Cómo me reí? Que es muy graciosa porque Aira ahí no construye un narrador que no hace sino lamentarse de que él escribe en serio y las devoluciones que obtiene son solamente de las risas que provocó. Ahí también es interesante el modo en que Aira interviene sobre las lecturas de sus propios libros cuando dice yo, desde su planteo de que no corrige hasta que quiere escribir de un modo salvaje a lo Osvaldo Lamborghini y le sale una prosa elegante, hasta la idea de que quiere escribir en serio y todos nos reímos cuando lo leemos. Por eso Cómo me reí tiene como una intervención ahí interesante, porque además esa protesta, porque todos nos reímos cuando lo leemos y él pretende que está escribiendo todo en serio, lo cual no quiere decir que no haya cosas, no nos reímos todo el tiempo. Y además no podemos reír de algo y tomarlo en serio a la vez, obviamente, pero lo extraordinario es que la novela Cómo me reí es muy graciosa también. Entonces, uno se encuentra leyendo la protesta, de que nos reímos leyéndolo y nos reímos con la protesta también. Entonces, sí, yo creo que hay una dimensión de humor que está en la Iseca también. Bueno, y en Borges. Pierre Menard es muy gracioso, Pierre Menard. Mira, otra vez,
solamente sometidos a las premisas y a los prejuicios de la solemnidad de la alta literatura y del escritor genio, y del mundo de la erudición, se puede no advertir que Pierre Menard, autor del Quijote, es un gran chiste, además un chiste muy, muy divertido y que hay mucho humor en la literatura de Borges. Así que sin dudas Aira puede estar en esa línea. Y en esa línea de tradición de vanguardia que vos decís, digamos, agregamos esa dimensión del dadaísmo o de Duchamp, que es una operación muy interesante que hace Aira. Estuve escribiendo hace poco sobre eso, o sea, ojalá ese texto salga con mi firma, porque lo escribí yo sobre Aira y las vanguardias, pero obviamente tomando referencias de otros textos que se han estado escribiendo sobre eso, por parte de Sandra Contreras, por ejemplo, o de Julio Premat, que es qué significa retomar las vanguardias y qué significa en Aira retomar las vanguardias, y un gesto de corrosividad que Aira busca retomar ahí. Y esa corrosividad puede tener que ver muchas veces con el humor, y por supuesto que se puede leer en clave política. Vos hablabas de montaje, efectivamente, yo diría, porque está Duchamp, Aira escribe, además ha escrito mucho sobre Duchamp, en ensayos, pero también tiene una ficción llamada Duchamp en México, el dadaísmo y el surrealismo, ¿no? El recurso del montaje, del collage y del montaje en el surrealismo, yo creo que todo eso está muy presente en Aira, y ahora el asunto es ver qué hace Aira con eso, no se trata solamente de que esté muy presente, sino cuál es la transformación que él opera con eso, manteniendo un efecto de sorpresa. En la acumulación de novelas uno podría decir, bueno, ya sé que en un momento lo va a desbaratar todo, ya sé que esto en algún momento va a empezar a ir para cualquier lado, ya sé que vamos a saltar de una cosa a la otra, ya sé que todo lo que estoy diciendo se puede volatilizar en 4 páginas y uno termina buscando el mundo literario en el que se había sumergido como lector, porque en 3 páginas se volatilizó, y aún así, por lo menos para mí, no deja de funcionar ese efecto de desconcierto y ese efecto de colocación que vos marcabas, no deja de funcionar. Para mí no se ha vuelto previsible. ¿Se puede trazar una línea? Habíamos trazado la línea hacia atrás, ¿no? Casi Kafka y sus precursores de Aira, Pierre Menard. ¿Se puede ir más atrás e ir a buscarlo a Macedonio? Además, digamos, de la idea de espíritu de los textos de Macedonio, como el Museo de la Novela, etc., también la figura de autor de Macedonio, que por lo que dicen las crónicas era un tipo desopilante, ¿no? Hay algunos dichos de doña Leonor Acevedo que era medio hipón, ¿no? Digamos, hay ahí también una ausencia de solemnidad en Macedonio que me parece que también pienso, ¿no? Se lo podría buscar ahí. Mira, sí, aunque también había una dimensión en Macedonio filosófica, metafísica, que habría que hacer a un lado entonces. Si hay un punto de contacto, no dejaría de ser un punto de contacto llamativo, porque estaríamos hablando del escritor más prolífico en materia de publicaciones respecto del escritor más retraído. Exactamente. El que publica, y el que no publicaba. Entonces, puede que haya un punto de contacto ahí, pero no dejaría de ser un punto de contacto paradojal en algún sentido. Sí hay una línea, en parte la marca el propio Aira, cuando Aira da el curso sobre copy en el Centro Roja de la UBA y después publica eso como libro, no el hecho de que escriba sobre copy en sí, sino lo que escribe sobre copy. Es también un mapa de referencias para su propia literatura. Y en la línea que estábamos diciendo, esto es del humor frente a la solemnidad, la digresión frente a la línea uniforme y la descolocación frente a la centralidad, en tu idea de ir más atrás y armar un linaje, para mí una figura clave ahí es Mansilla. Y de hecho entiendo que Emma la Cautiva le debe mucho a la excursión a los indios ranqueles de Mansilla. Y me parece, hablábamos antes del siglo XIX en Aira, y me parece que hay todo un imaginario mansillesco en Aira, o dicho mejor, si es que lo puedo decir mejor,
El mundo del siglo XIX de las novelas de Aira tienen un sello muy Lucio Mansilla, muy en la excursión a los indios ranqueros, y me parece que hay una pista genealógica, como digo, del humor, de la digresión como procedimiento narrativo y del descentramiento, porque Aira no deja de ser un escritor hoy por hoy central y logra sostener esa centralidad sin dejar de estar descentrado en más de un sentido al mismo tiempo. Ahora sí, te hago la última. Aira habla de sus textos siempre con mucha ironía, ¿no? Como novelitas. Efectivamente hay algunas novelas de Aira que tienen 15 páginas, 16 páginas. Y vos hablabas del reconocimiento hacia Mansilla, ¿no? Hacia cierto linaje hacia Mansilla. La idea de lo breve y lo sobreabundante en Aira, ¿no? ¿Vos le encontrás otro anclaje dentro de la tradición literaria argentina? Breve habría que pensar, porque lo que pasa de copy no es tanto la brevedad, aunque pueden ser breves las novelas de copy, como la velocidad, como el efecto de vértigo. El propio Aira dice, en serio y en chiste a la vez, que él escribe lo mismo que todo el mundo, ¿no? 200 páginas por año. Lo que pasa es que son 4 novelas. Puede ser, puede ser. Porque yo creo que no se trata solo de la brevedad, no se trata solo de la novela. No habría que pensarlo solo por el lado de la novela. Yo entiendo que habría que pensarlo por el lado de cierta operación sobre la totalidad que Aira hace y que muchas veces narra. Esto de volatilidad, yo recién lo ponía en esos términos, ¿no? Un mundo, la novela construye un mundo y se volatiliza. Esa relación de la novela con la posibilidad de construir una totalidad. Hay algo que marcó Aira, en algún, no es que haya que creerle, pero para no creerle igual hay que leer, qué intervención hace cuando él decía que su modelo era Balzac, que su modelo de escritor era Balzac. Y el hecho de que un escritor como él, tan ligado a, como dijimos, por ahí una tradición de vanguardia, una tradición rupturista, la literatura, como dijimos, de copy, que citara a Lukács. A Lukács. ¿No? El gran teórico del realismo tradicional. Y yo lo pensé o lo pienso más por el lado de la totalidad. No la totalidad social en el sentido de Lukács, es decir, en el sentido de la tradición marxista de la literatura y del pensamiento político, ¿no? de la integración de la sociedad como un todo, sino de la novela como el género de la totalidad. En Balzac había otro gesto, ¿no? Que es hacer de todas sus novelas una totalidad integrada. Eso llamativamente pasó a Saer, no a Aira, porque Aira suma novelas, Aira en ese sentido hace lo contrario, la imposibilidad de la totalidad, pero la imposibilidad material, ¿no? Salvo Estrafase y alguien más, nadie tiene todos los libros de Aira, empezando por él, que claro. No tiene... Un día le comenté que yo tenía Moreira, tengo Moreira. Ah, me dijo, yo no lo tengo. Yo le hago un chiste mal hecho, que te lo vendo. Me dijo, ¿para qué lo quiero? Claro. Entonces, la obra es lo contrario de la totalidad, en el sentido que vuelve imposible la totalidad. No es solamente que no hace un todo, como en Balzac o como uno puede ver en Saer, donde de novela en novela hay un efecto de integración. Acá no solo no hay integración, hay desintegración. Hay la imposibilidad material de integrar ese conjunto de novelas como un todo. No se puede. Pero sí creo que muchas veces hay la idea de que cada novela funde, construya una totalidad del mundo. Y la apuesta colosal de Aira es que eso se puede hacer en 200 páginas o en 6. Que es la razón por la que le puede llamar novela a, sí, folletitos de 6 páginas, la pastilla de hormona, que son creo que 6 páginas, 10 páginas, abrochadas, ahí también lo tengo. Bueno, un sobrecito creo que Piglia decía, ¿no? Ahí en las clases que dio en la Biblioteca Nacional sobre Borges, con Deutsches Requiem, otro novelista te hacía 6 tomos, ¿no? Sí, o tema del traidor y el héroe, 1 página y media. Totalmente, porque el asunto ahí pasa a ser
Eh, no la longitud, que como sabemos es el criterio convencional y más sentido más pertinente para decir de cuento a novela, bueno, la longitud. Pero si se consigue que en 10 páginas, que le llamaríamos cuento, haya eh, la densidad narrativa de una totalidad, se puede jugar con la idea de que eso sea una novela, ¿no? De un concentrado. O en la medida que hay un todo, pues también uno podría decir, bueno, hay novelas de desintegración y no hay un todo ahí. Aira se remite a Balzac, no importa si le creemos del todo o no, pero ahí hay una pista, ¿no? Se remite a Balzac, que cada novela construya la totalidad de un mundo. Para mí no en el sentido balzaciano, a mi entender, porque no es el mundo de la totalidad social del realismo estético. Pero sí hay un mundo entero. Y ese mundo entero, Aira, eh, una, también la no llama el universo, ahora dudo, pero son tantas y mi memoria no es buena, pero sería un buen ejemplo, ¿no? O eso, efectivamente logra la totalidad de un mundo. Entonces le llama novela por eso. Y es válido. Ahora, muy rápidamente quiero decir, ya en los 80 o entre los 80 y los 90, cuando no eran tantas las editoriales independientes, hoy son muchas más, y Aira puede poner a proliferar mucho más su sistema de publicaciones repartido entre editoriales así llamadas grandes, con editoriales independientes medianas, chicas y a veces ínfimas. Pero ya entre los 80 y 90 había un reparto más o menos estable entre las novelas más largas, tipo Embalse, La Liebre, La Guerra de los Gimnasios, aunque no es tan larga, que salían por MC, y las de 90 páginas, ponele, que salían por Beatriz Viterbo. Y si yo no recuerdo mal, lo de las novelitas, que él llamaba además novelitas chistosas, que de hecho después remite a Cómo me reí, que también es breve y también sale por Beatriz Viterbo. Entonces, como una especie de reparto, y él empezó con lo de las novelitas como una manera de dar cuenta de esta distribución de las novelas largas y las novelas cortas, pero me parece que, insisto, ¿no? Las novelas cortas hay que pensarlas como novelas, no como novel, y no como cuento más allá de su extensión, porque la idea de integrar una totalidad de mundo está en muchas de ellas. Fíjate que en esta idea integradora de un mundo, lo que exhibe justamente es lo inestable de ese mundo, ¿no? Siempre está la idea de lo inestable en la totalidad, esto que vos decías, la desintegración en la integración de un mundo, ¿no? Completamente. Que se presenta de esa manera. Y por otra parte pensaba en esto de repartir en pulpos editoriales y en ediciones pequeñas, de decir, yo me recuerdo, ¿no? Que dice, a partir de los 18 años leí algo de Duchamp, me cambió. Fíjate que también hay un sentido de controlar no solo su literatura, sino el modo en ser leído, ¿no? Ahí hay una idea como muy presente, incluso en esto de repartir en editoriales, digo, hablando de la totalidad. Sí, sí, es claramente una intervención de Duchampiana. alguien que sostiene su poética no solo en lo que escribe, sino en la manera en que publica. Exacto. Y en algún sentido, la manera en que escribe y la manera en que narra encuentra una correspondencia con la manera en que publica. El efecto de proliferación está no solo en sus relatos, sino en su manera de publicar. Y el efecto de desintegración está no solo en cada uno de sus relatos, sino en su manera de publicar. Y el desborde y el exceso están no solamente en cada uno de sus relatos, o en muchos de ellos, sino en su manera de publicar. Que no se trata solamente de que publique mucho, sino como decimos, no solo cuantitativo, sino también cualitativo, porque cuantitativamente podría publicar 6 volúmenes siempre en random, supongamos, que, donde ahora publica varias de las novelas, y bueno, en definitiva existiría tipo la Pleiad, ¿no? Después habría 6 tomos con la obra de Aira. De hecho, la figura biblioteca César Aira, como ya existe, que habitualmente responde como definición a un criterio de integración de la obra de un escritor. Biblioteca Borges, ¿qué significa? Todo Borges. Pero hay varias bibliotecas Aira. Una la está sacando, creo que Mansalva, Gramona, otra está saliendo en Blati Ríos,
Sí, sí, sí. otra la tiene random. Hay un ataque a la integración de la idea de biblioteca general. Un ataque Exacto. directo. Ahora fíjate que, así como en cada narración, Aira desintegra el género de la integración, que es la novela. Desintegra el género de la integración de las publicaciones, que es que una editorial cree una biblioteca con tu nombre. Esa institución llamada biblioteca, es decir, llamada colección de autor al interior de una editorial, que es claramente un gesto de una política de integración de obra, Aira lo ha dispersado. Lo ha dispersado. Por lo menos en dos sentidos. Primero, porque ninguna de esas bibliotecas tiene la totalidad de su obra. No podrían, además. Pero además porque existe más de una biblioteca Aira. Entonces, una y otra vez desintegra ahí. Y eso es extraordinario también. Hay un aira para cada lector, ¿no? Un lector para, para cada aira. Sí, con lo cual también consigue algo que también me parece un dato. Yo lo admiro, claro, mucho, creo que se nota en todo lo que hemos estado conversando. Hay novelas suyas que no me gustan, no solo no me parecen fallidas, y esas que me han resultado fallidas, no importa decir cuáles, me han suscitado a cambio un tipo de admiración muy particular por la operación de Aira, que es que no tiene ninguna importancia, no incide en lo más mínimo que una novela me haya parecido, como digo, fallida, no solo porque por la insignificancia de uno como lector frente a ella. No me refiero a eso. Me refiero a un modo de disposición de la obra y a este juego de vértigo hacia adelante y a la manera en que Aira logra transferir esa premisa, no importa si es verdadera o no en los hechos, no sabemos, que es que él corrige cada libro, no en cada libro, sino en el siguiente. O sea, ese movimiento de fuga hacia adelante que tienen sus narraciones parecería estar, o él pretendería que está también en su escritura. En vez de volver atrás, mira, tiene que ver con lo que hablábamos de cumpleaños y recapitular o ir al futuro. En lugar de volver atrás y recapitular una escritura y corregir, independientemente de si en verdad corrige o no, no importa. Su gesto de decir corrijo la siguiente, es decir, cada libro me manda al siguiente. Y el efecto no es de retrospección, sino de fuga hacia adelante. Es un efecto que se transfiere a la lectura. Cuando un libro suyo no me gusta, ¿qué hago? Paso al siguiente. Paso al siguiente. Este no pasa nada. No pasa nada. Yo no sé, digamos, de otra obra de autor en la que, digamos, los autores que más admiramos podemos tener novelas que nos gustan más, menos, incluso novelas que no nos gustan nada, de un autor que, sin embargo, admiramos. Pero esa que no nos gustó nada o esa que nos pareció fallida, justamente la sentimos como un punto débil en un conjunto que admiramos. Que no importe, que se disuelva, que no tenga consecuencias, que quede librado efectivamente al vértigo de la peripecia, de que eso siga hacia adelante. Así como en una novela de Aira cada página te envía a la siguiente, en la obra de Aira cada novela te envía a otra y a otra y a otra y a otra, y una que no te gustó no significa nada. Y eso me parece que es una hazaña literaria. Bueno, debo decirte que la persona que entró a la librería después de esta charla se llevó los 5 libros. Me alegro. Está ahorrando para los 95 restantes. Son más. Sí, no sé cuántos son, 101, 102, ¿no? Le perdí... Y aparte, en este rato que hemos estado hablando, seguramente apareció alguno. Sí. Bueno, eso es un buen texto, una buena trama para una novela de Aira. Creo que ya hay. Seguramente. Si no, la está escribiendo ahora mientras estamos hablando de esto. Es probable. Te mando un enorme abrazo. Espero que te haya dado tanto placer como a mí esta conversación. Y nada, será hasta la próxima. Ahora. Un abrazo. Que estés bien.